14 grados la temperatura de aquí en el estudio es mucho más alta, se los puedo asegurar. No voy a decir nada de lo que los caballeros estaban hablando, pero pagarían por saberlo. Vamos a hablar de un tema que pinta que se está ordenando, cállense la boca. ¿Por qué es importante que De Vido y Galucho se hayan reunido con autoridades de PDVSA? Cuénteme, señor. Es importante por lo siguiente. PDVSA es la segunda o tercera, según cómo se contabilice, empresa petrolera más importante del mundo. Es una empresa petrolera estatal que está en manos del Estado venezolano desde los 70, cuando se nacionalizó el petróleo, que funcionó mucho tiempo como una empresa privada, a pesar de que era una empresa estatal, y de la cual Chávez tomó control operativo y político, digamos, allá por el 2004, después de un largo paro petrolero que le hicieron. Ayer Galucho, De Vido, estuvieron reunidos primero con Chávez y después con Rafael Ramírez, que es el ministro de Energía y Petróleo de PDVSA. La idea es la siguiente: Argentina tiene concesionado en la Faja del Orinoco. La Faja del Orinoco es un sector en el sur de Venezuela que es la reserva petrolífera de petróleo pesado y extrapesado más importante del mundo. O sea, ahí está el reservorio de petróleo pesado y extrapesado más importante del mundo. Pesado y extrapesado quiere decir que es más difícil de refinar y más caro de refinar. ¿Argentina tiene ahí concesionado? Argentina tiene concesionado. PDVSA le otorgó a algunos países aliados, a Argentina a través de NARSA, Petrobras, a la empresa boliviana, etcétera, a Petroecuador, la empresa ecuatoriana, le concesionó algunas zonas. Ahora, hasta el momento Argentina tenía ciertas dificultades para extraerlo, básicamente porque NARSA, la empresa que había creado en su momento el gobierno, no tenía capacidad técnica. Ahora con YPF sí la tiene, porque YPF es una empresa petrolera que existe, no como NARSA que había que crearle y demás. Bueno, la cuestión es cómo, digamos, el plan es extraer petróleo pesado y extrapesado, insisto con esto porque es un petróleo muy diferente al petróleo liviano convencional, de la Faja del Orinoco y refinarlo en Argentina. Refinarlo quiere decir convertirlo en nafta, en gasoil, en lo que sea, digamos, ¿no? Para eso hay que ampliar las refinerías que hay en Argentina. Básicamente La Plata, Bahía Blanca y Luján de Cuyo, que son las más grandes, hay que ponerse a trabajar en eso, digamos. Todo lo cual requiere, a su vez, un aporte importante de dinero, lo cual también exige, digamos, articular todo esto con otros socios, además de PDVSA, con empresas privadas que puedan aportar capital, porque son cosas que son muy caras de hacer, digamos. Este fue un primer aspecto de la reunión, digamos. La idea es traer petróleo de la Faja del Orinoco y refinarlo en Argentina para ampliar, según el plan anunciado ayer por De Vido, 60% se ampliaría, digamos, la capacidad de refinación de acá a 5 años. Es una cosa. La segunda cuestión es la posibilidad de que PDVSA trabaje cooperativamente con YPF en la explotación de Vaca Muerta. Vaca Muerta, lo explicamos acá alguna vez, es el yacimiento petrolífero más importante que hay en la Argentina, es uno de los más importantes del mundo y tiene una particularidad: es un petróleo no convencional que se explota de manera horizontal y no vertical. Estaba hace un rato tratando de entender un poco esto. En general el petróleo está muy abajo, hay que salirlo a buscar con un tubo, se inyecta agua, etcétera, con las plumas, se lo extrae, se lo refina, etcétera. Horizontal quiere decir que está distribuido a lo largo de un yacimiento que tiene 30.000 kilómetros cuadrados. Bueno, PDVSA tiene experiencia en la explotación horizontal, que es lo que se necesita en Vaca Muerta. A diferencia, por ejemplo, de Petrobras, que se especializó en el fondo del mar, digamos, ¿no? Que es otro offshore, que podría ser socio de Argentina para explotar el petróleo que hay en la superficie marítima, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos anuncios que yo creo que más o menos está claro, los dos anuncios que se hicieron ayer, digamos, la participación de Argentina en el petróleo venezolano y el refinamiento aquí, y también la posible participación de PDVSA en la explotación de Vaca Muerta. Bien, señor, gracias. Más adelante, José, te vas a estar contando lo último con respecto a lo que está pasando en España. Hay nuevos rescates, ya te vas a enterar de qué se tratan. Pero ahora vamos a hablar de un avión que, si todo funciona como corresponde, en un futuro todos estos yacimientos van a servir, pero para otra cosa, no para nafta puntualmente. Sí. Porque, ¿qué está pasando con el avión solar? Bueno, en realidad, lo que está diciendo Fede es el futuro anunciado y que por esto las cuestiones de reservas en el mundo miran esta región, la región sur, porque el petróleo, si bien tiene su tiempo de explotación en Sudamérica, todavía hay reservas. En cambio, el mundo no. Y la tecnología solar es la que, de alguna manera, tiene mayor experiencia en este momento como cuestiones científicas y de aplicación. Y esto ocurrió con este avión solar que completó su primer vuelo intercontinental hace muy poquito. ¿Qué quiere decir? Es un avión que en sus alas tiene celdas solares, acumula una energía que tiene ciertas horas de uso, posibilidad de acumular y desarrollar esa energía en sus motores muy livianos y a la vez generar energía limpia. ¿Qué quiere decir con esto? El avión es, por ahora, un proyecto que funciona. Esto siempre hay que hablar, siempre tener esta claridad a la hora de hablar de las energías alternativas. Son proyectos que se desarrollan y funcionan.
En algún momento la aviación fue así. Era un proyecto que tuvo un comienzo, se desarrolló, funcionó y hoy nadie duda frente a un Airbus o un Boeing que los bichos estos vuelan. No, porque quiero decir, funciona. en general funciona. Lo que digo es, Y el solar todavía no se claro, sabe. ¿cuánto falta para que la energía solar sea la que reemplace? Falta desarrollo. Sí, porque un avión consume mucho petróleo. Exacto. Y lo que voló este avión, fíjate, un biplaza, o sea, 2 lugares, alas enormes, muy liviano, aleaciones de todo tipo, 6.000 kilómetros. Nada más. Es mucho. Es mucho, pero para un biplaza, que es como una avioneta Claro, que chiquita. es muy livianito, nada, no pesa nada. Exactamente, como un planeador. Ahora, todo está dicho y todo está dado para que esta tecnología crezca. Esta, la del agua, la del hidrógeno, todas las que van a ser necesarias. Hoy por hoy, si querés, lo que más cerca tenemos como recurso que sea alternativo son los autos híbridos, pero son carísimos también. Sí, la que realidad es la contradicción que asegura y asevera que el sistema no permite, porque al sistema no le conviene. Si el sistema, digo el sistema cuando hablo del petróleo y las ganancias del neoliberalismo, del capitalismo en el mundo, si a este sistema económico le conviene tener un mundo limpio, el auto ecológico saldría 3,50. Sin embargo, es el coche más caro que hay sobre la Tierra, re caro, porque sí. a las petroleras no le conviene que haya coches. Esto es obvio. A las petroleras, con todo el perdón del mundo, a las petroleras no le conviene coches híbridos. De hecho, hay teorías sobre coches de hidrógeno, coches de agua y coches de aire que están detenidos hasta que el petróleo se deje de ser la fuente de energía, porque no es negocio para nadie. Gracias, Martíncho. Vamos ahora a hablar de la guía de aborto seguro puntualmente. La publicó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y yo decía, Marian, ¿de qué manera incidiría en nuestro país? ¿Por qué es importante un protocolo publicado por la Organización Mundial de la Salud? Primero porque rescata los máximos estándares de acuerdo a la evidencia científica. Esto es, recomienda a los equipos médicos cómo debe atenderse una mujer cuando pide un aborto de acuerdo a los contextos legales de cada país. Por eso es importante, porque rescata las recomendaciones médicas. Si vos, por ejemplo, tuvieras que atender un apéndice, tuvieras una guía de la Organización Mundial de la Salud que dice, bueno, en el caso de una operación de apéndice, este es el protocolo que hay que seguir, este es el procedimiento, cómo debe atenderse al paciente. Bueno, esto es lo mismo, los máximos estándares de acuerdo a la evidencia científica. Es una guía que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud, se publicó, se presentó acá en la Argentina. Vos fíjate que en el mundo por año mueren 47.000 mujeres por abortos inseguros y 5 millones quedan con alguna discapacidad. Lo que plantea frente a este escenario tan terrible la Organización Mundial de la Salud es que, bueno, si se le pudiera brindar prácticas seguras, muchas de esas muertes podrían evitarse. ¿Qué pasa? Hay distintos contextos. La mayoría de los países desarrollados tienen la posibilidad de acceder a una interrupción de embarazo con el solo pedido de la mujer. No hay restricciones, salvo de algunos plazos, cantidad de semanas de embarazo. La mayoría de los abortos inseguros ocurren en el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo, porque es donde están las mayores trabas, obstáculos legales. Por ejemplo, en la Argentina sabemos que un aborto es legal cuando corre riesgo la vida de la mujer, la salud de la mujer o en casos de violación, como claramente dejó establecido la Corte en su fallo histórico del 13 de marzo. Entonces, ¿esta guía para qué sirve? Para que los equipos de salud la tengan en cuenta a la hora de facilitar el acceso. Y una de las cosas importantes que dice esta guía es que debe ser accesible en el primer nivel de atención. Esto es, el aborto debe ser accesible, no debe llevarse en los hospitales de alta complejidad. En el primer nivel de atención, si hay alguna necesidad de complejidad, que se derive. Y esto para facilitar el acceso. Y otro punto importante de esta guía, que está pensada desde la protección de garantizar los derechos humanos de las mujeres y también la salud. Y esto lo enfatiza la Organización Mundial de la Salud. Ojalá se respete. Vamos a estar hablando, te recuerdo que José te va a estar contando lo último con respecto a lo que es la crisis en Europa, puntualmente en España, cuál va a ser el nuevo rescate en España. Pero ahora vamos a otro país, en Portugal puntualmente, en donde se van a rematar obras nada más y nada menos que de Joan Miró. ¿Es correcto esto? Banco Portugués de Negocios tiene 85 obras y las quiere rematar. De Joan Miró, nada menos, que son obras muy caras. La pregunta es, con todo el dinero que habitualmente ganaron los bancos y sin caer en aquella frase célebre del gran dramaturgo Bertolt Brecht que decía, se preguntaba, ¿qué diferencia hay entre fundar un banco y robarlo? Se preguntaba Bertolt Brecht. Sin caer en esa exageración que no es políticamente correcta, rematar las obras de Miró
es casi un sacrilegio para mi cabeza. Digo, estas obras podrían ir a un museo, por ejemplo. Ahora, no me llama la atención porque los nazis robaron obras de todas partes, de todas partes. Si usted quiere ver cómo es el Partenón de Atenas, no tiene que ir a Atenas para nada. Va al British Museum en Londres, está todo ahí. Se robaron todo los ingleses, se robaron todo. Por lo tanto, la utilización de las obras de arte únicamente con fines comerciales no me llama para nada la atención. Sí me parece una barbaridad, mucho más que las joyas de la abuela, sobre todo bancos y países que han ganado fortunas en los momentos que podían ganar fortuna. Ahora bien, cuando les llega el momento en el que no pueden seguir ganando, dicen, bueno, ¿qué tenemos? Miró Van Gogh, podrían tener algún otro impresionista, cuadros que el que menos vale $1 millón. Esto es así, eso es el más baratito, ¿no es cierto? Entonces, serían para mí patrimonio de la humanidad. Esto es lo que deberían ser las obras cuando tienen un nivel de consagración y de visibilidad tan importante. Deberían ser patrimonio de la humanidad. No es casual que uno en Ámsterdam recorra el Museo Van Gogh y esté los mejores Van Gogh del mundo, o los impresionistas en el Museo d'Orsay en París, ese museo hermoso que tiene ese reloj arriba en la confitería. Es decir, creo que las obras de arte tienen que estar en lugares a los que pueda tener acceso el público y que pertenecen a la humanidad. No pertenecen a señores que hacen negocios. Así que por mi parte me indigna, me molesta, me perturba la paz interior y me deprime ligeramente. Tampoco me voy a matar por eso. No, por favor, no. Pero ligeramente me deprime. ¿Cómo te vas a matar por una cosa así? No, pero son 85 obras de un banco, el Banco Portugués de Negocios, que fue nacionalizado en el 2008, por lo tanto, uno podría suponer que el Estado podría llegar a rescatar de alguna manera estas obras, ¿no? Pensando, en fin, que pueda ser disfrutado por todo aquel que visite algún museo y no que quede guardado en la bóveda de algún señor con mucho dinero. En el sótano. Exactamente. Hablando de ello, vamos desde el extremo de Joan Miró, vamos al otro extremo. Un pintorcito de 9 años, a mí me da impresión cuando empiezan así, porque para mí terminan como Macuca Cooking, internados en algún lugar por algún tipo. Macuca Cooking. El de Mi Pobre Angelito, ¿viste? Sí, de los niños prodigios que terminan siempre reventaditos. Claro, sí, ¿Viste? Que terminan mal, hechos pelota. Bueno, para mí este pintorcito va a terminar así, porque son monstruitos. A mí, la verdad que la cuestión del niño prodigio no me simpatiza. Es más, yo creo claramente que no existen niños prodigios. Existen prodigios, gente que desde siempre... Y familias monstruosas también, porque en este caso hay una familia monstruosa. Está bien, pero el talento es el talento y lo tenés a los 2, a los 7 y a los 85. De hecho, podés verlo esto mucho en los deportes. Hay chicos que tienen 2 años y patean mejor que yo, que soy un señor mayor. Sí, pero el tema es que hace la familia con el nene. O lo mete a profesionalizarse a los 9 años, como han habido casos, o lo deja jugar tranquilo y cuando sea grande y termine su infancia y su adolescencia como corresponde, podrá decidir qué hace cuando esté un poco más maduro para la cuestión. Lo que pasa es que Kieron Williamson, que es un pintor de 9 años, que vendió ahora, hace muy poquito, y le ponemos el pequeño genio. Yo miro así y digo, esto claramente puede ser una acuarela de Howard o algo parecido a lo que es la típica pintura inglesa de principio del siglo XIX. Bueno, esto que está pintando Kieron sale ni más ni menos que 250.000 libras, o sea, $380.000. Evidentemente... Que lo disfrute también, ¿no? Él cuando hace esas obras, que pueda pasar por lo lúdico más que nada. A ver, ya desde el momento en que la mamá está dando la notita, vendiendo la obra en 400 lucas, como vendió la última, digamos, no sé si el nene disfruta mucho. Como los papás de los jugadores de fútbol. Claro, exacto, eso voy, tal cual. A mí me da un poquito de impresión. Y además es una pintura figurativa bastante plana. No, la verdad que no me parece Te gran dije cosa justamente, para lo que yo nada. sentía era Para nada. ante la pintura del pequeño genio. Pobre Sí, nene. son Tranquilamente acuarelas. podría estar copiando, perdón, ¿no? Exactamente. Copiando acuarelas. Sí. Exactamente, copiando acuarelas. Entonces, ¿qué pasa con el nene? A los 18, cuando el nene creyó que era un genio realmente y, Y todos le dicen, aterriza, es una porquería. No es una porquería, pero es plano, es chato, Sí, qué sé es yo. chato, no dice nada, no ¿Cómo provoca. termina el nene? Como Macuca Cooking. Como Macuca Cookie, claro. Bueno, hay casos vernáculos, ¿no? Como se dice. Hay casos locales. Sí, la camada de Jacinta Pichimahuida. Hay un montón de chicos que acá eran niños Sí, prodigio. terminaron mal, chicos. No, y el más tonto de todos, ¿te acordás? Ese que escribe... no, ese que es un
Bueno, Está lleno. no, pero a ver, los parchís también Yo sé terminaron mal. a quién te ¿Quién, referís. María? No lo voy a decir. Ah, Domínguez. Ese. Claudia María Domínguez. Otro niño prodigio. Ese- pero eso ese- no no, terminó, no pregunta. Macuca Cookie. No, Eso está bien, terminó, pero bueno, no- hace su historia. pero el que te problema- puede a ese le gustar fue o no. bien. Hace El su problema- negocio. No le fue Claro. bien, no le fue Bueno, bien. en sus propios Bueno. términos. Pero el fue problema bien. que tenemos con el niño prodigio cuando el niño prodigio hace otra cosa. Escribe Sí, estupideces sí, todo el está tiempo. bien, pero No, él pero el tema contestaba es cuando sobre... termina reventadito. Contestaba sobre historia griega y romana o sobre mitología griega y era un capo, listo. Después tiene que convertirse seguramente en el mejor antropólogo o sociólogo de la historia. O Pero si dedicarte a después- otra cosa, Claro. listo, fue una etapa de tu vida. Por eso, a mí... El plástico que empezó muy joven y sigue siendo excelente es Cuitca para mí. pero no Claro, empezó un niño Guillermo- prodigio no, como Pero este. Guillermo no hizo esto nunca. Claro, No. claro. O es como si vos me dijeras, Mozart escribió su primera Claro. obra, o sea, su primera obra completa, opus total, a los 14. Y a los 9 tocaba el piano como nadie, el clave. Pero digo, está bien. Pero Mozart. ¿Esa es la mamá o el papá travestido? Es rarísimo. Claro, y además Qué raro. a mí lo que dice Federica como un museo en a la mí me casa, impresiona. Sí, cuando- es impresionante. José, Cuando dejá. toman a un pibe y factura, no, eso no es bueno, pichón de mamut, eso no es bueno, eso es un bodrio. Pero más, es un pobre laguito, nene, es chicos. un laguito. Con es un todo el laguito. respeto del mundo, Pobre estas nene. son obritas que lo digo, no quiero faltar Claro. respeto a nadie, ¿De pero dónde es este muchachito? de Inglaterra, de un lugar que se llama Holt, en Decilo, Norfolk, Martín, al que norte. estás diciendo algo. Que son obras que uno puede encontrar con muchísima facilidad en cualquier lugar turístico Sí, donde se típico. vende esto y Sí, está bien, sí, y está sí. bien, no pueden salir $400.000. O sea, lo que hay ahí es un trabajo. Pero de- chicos, para mí el punto de la cuestión no es De cuánto verdad, vale la obra del bien, nene, sino lo que hacen con el pobre nene, Es que después básicamente. pasa Lo eso, clave es eso. Y van, este es el caso aislado de un chico que después termina yendo al programa de televisión y canta, mirá qué lindo canta el nene, es lo mismo. Esa es otra. ¿Cómo que dijo Nacho? Conductor. Va a ser un pequeño conductor. Sí, yo era niña prodigio, lo que pasa es que nadie me descubrió hasta los 48. Nos tenemos que ir a un corte, sí, está bien, nos vamos a un corte. Te recuerdo que viene la Ginás, habrá sido niña prodigio, la Ginás después le vamos a preguntar. Y tenemos un montón de cuestiones, tenemos la crisis en España, tenemos lugares permitidos nuevos, lugares, son 800 metros tampoco, no, 800 cuadras, está bien. Sí, 800 metros tampoco para hacer tanto. No, está bien, 800 cuadras está bien y estamos rankeados entre los que peores manejamos, los porteños. Martín te va a contar en qué puesto estamos. Ya venimos.